Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Seguimos adelante con el estudio del libro de Éxodo. Nos encontramos en el capítulo 2 y ahí vamos a leer la palabra del Señor en la continuación de este estudio en el libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, del versículo número 13 en adelante. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hermanos, en la última ocasión consideramos la parte cuando Moisés toma un paso que realmente no cualquiera persona lo hace, y es que él decidió renunciar a todos los privilegios que tenía, a las riquezas, a los tesoros de los egipcios, a la vida en el palacio, y aún incluso renunció al privilegio que había gozado durante 40 años de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él hizo eso con el propósito de identificarse con sus hermanos, los hebreos, quienes estaban sufriendo una dura esclavitud y abandonando toda esa vida de opulencia. Él va para reunirse con aquellos que estaban viviendo en lo que se considera la peor de las condiciones humanas, como es la esclavitud. Como dije, tomar esa decisión es realmente algo notorio, es algo que no cualquier persona lo hace, pero como explicamos en la última ocasión, es el Espíritu de Cristo, como lo dice la carta a los hebreos, que Moisés prefirió renunciar a los tesoros de Egipto y tener mejor el oprobio de Cristo. Y se le llama el oprobio de Cristo o del Mesías porque el Señor Jesús precisamente hizo lo mismo. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1 que siendo Él conforme a la imagen de Dios, no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que Él comenzó a despojarse, a vaciarse a sí mismo, hasta que se humilló y llegó a ser un hombre. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilla más para llegar a tener la condición de los hombres más humildes, y luego llega hasta la muerte. Y como dice Filipenses, la muerte vergonzosa de la cruz. Todos aquellos que son inspirados por ese oprobio del Mesías, como lo llama Hebreos, han comprendido que el camino para la redención de aquellos que sufren injusticia, como era acá el caso de Israel, va y pasa por un acercamiento, una entrega, un estar del lado de ellos, de aquellos que pretenden precisamente terminar con esas injusticias. Ahora, algo importante que se debe tener en cuenta
es, hermanos, el hecho de que también uno no debe idealizar a las personas que viven bajo opresión o bajo injusticia o que viven en pobreza. Porque a veces sucede que uno idealiza y uno piensa que entre compañeros de infortunio, entre compañeros de injusticia, entre compañeros de pobreza, que las cosas van a marchar bien, que entre ellos hay como un espíritu de compañerismo precisamente a causa que están viviendo bajo las mismas circunstancias que les son adversas. Y uno pensaría también que cuando un hombre como Moisés toma un paso como el que él tomó, que él sería bien recibido y que entonces los israelitas oprimidos dirían: qué modelo, qué ejemplo y qué vergüenza para los egipcios el que Moisés haya salido de ellos para estar con nosotros. Pero en realidad las cosas, hablando ya de lo que es, no son así, no suceden de esa forma. Y lo podemos ver claramente en el versículo 13, cuando dice que al día siguiente, y está hablando del día siguiente cuando Moisés había matado a aquel egipcio, precisamente para defender a uno de sus hermanos hebreos, a quien el egipcio le hubiera matado a golpes, si Moisés no interviene. Ahora, vimos la semana anterior que antes de Moisés atacar al egipcio, dice que él vio alrededor. Y precisamente él ataca al egipcio porque él sabe que no hay nadie viendo. Entonces, si no había nadie que estuviese viendo, uno pudiera pensar, la única persona que supo lo que había ocurrido era aquel hebreo a quien el egipcio hubiera matado a golpes, si no es. Porque Moisés interviene y mata a golpes a ese egipcio. Entonces, el único que sabía lo que había pasado era ese israelita que había sido librado por Moisés. Pero vemos que ese israelita, él no se cayó la boca. O sea, él no dijo, bueno, si no hubiese sido por Moisés que intervino, yo estaría ya muerto. Entonces, lo menos que puedo hacer es proteger la vida de aquel que me ayudó, guardando silencio. Pero él no razonó así. Él contó lo que había hecho Moisés, poniendo en peligro a aquel que le había salvado la vida. Entonces dice que al día siguiente de esas cosas, volvió a salir Moisés, y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Por eso le decía, uno no tiene que idealizar a aquellas personas que viven bajo la injusticia, porque las personas ni siquiera tienen una conciencia de la condición que están viviendo, y muchas veces ni siquiera comprenden la razón de por qué están viviendo como viven. Porque si ellos comprendieran esas cosas, no se produjeran incidentes como el que aquí se está mencionando. Y es que ahora ya no era un egipcio, el opresor atacando a un israelita, el oprimido, sino que ahora eran dos oprimidos liándose a golpes entre ellos. Cuando Moisés ve eso, dice: pero ¿cómo puede ser? Ellos no deberían estar peleando entre sí, porque son hermanos, ambos son víctimas de la opresión y de la injusticia y de la pobreza. Más bien deberían estar unidos peleando contra los egipcios, que son los verdaderos culpables de su desgracia. Pero ellos no lo entendían, y por eso es que se estaban peleando entre ellos. Por ello le digo, eso es triste, pero es la realidad. Y por eso también yo le decía, uno no tiene que idealizar a los pobres.
Luego yo voy a decir otra palabra más sobre esto. Pero hay personas que idealizan y creen que el pobre es una persona que depende de Dios, o aquel que es oprimido, uno piensa que es solidario con otras personas víctimas de la misma opresión, y no es así. Sino que entre ellos mismos se atacan, se golpean. Y por eso es que cuando Moisés llega, él quiere darles una lección. Y le dice, ¿por qué golpeas a tu compañero? Pero le dice compañero para subrayar el hecho que eran compañeros, pero de dolor, eran compañeros de las diversas situaciones negativas que estaban afrontando. Ahora, en el versículo 14 vemos la respuesta. Y dice que uno de ellos, que era el culpable de que se hubiese dado esta pelea, le dice, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿O acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Realmente la respuesta que este hombre le da a Moisés es una respuesta desagradable, es una respuesta insultante, es una respuesta que expresa un desprecio hacia Moisés. Pero no solamente eso, sino que es una respuesta en la cual no se está valorando para nada el sacrificio de renunciación que Moisés ha hecho. Porque vea, en la primera pregunta le dice, ¿quién te nombró a ti gobernador y juez sobre nosotros? Pero cuando él dice nosotros, él está hablando nosotros los judíos o los hebreos, los israelitas, sobre nosotros. Pero al decirle nosotros, está dejando por fuera a Moisés. Entonces estaba ahí era porque él también era un hebreo. Él también era un israelita. Y que había renunciado a todo lo que hemos mencionado por estar con ellos y compartir el dolor, la opresión, la pobreza que ellos vivían. Pero ellos no lo veían como parte del pueblo hebreo, sino que lo veían siempre como alguien ajeno. Probablemente el pensamiento que había era, bueno, si este se ha criado como un niñito rico ahí con los egipcios, y este ha recibido educación de reyes y ha vivido en palacios y es llamado hijo de la hija de Faraón, pero ahora ha venido a meterse acá, pero no lo aceptaban. Pero oiga, esto exactamente que le ocurre a Moisés es lo que le sucedió al Señor Jesús. Porque cuando Él condesciende, dejando su posición de ser semejante a Dios y se humilla, Él viene para vivir y predicar en Galilea, que como le he explicado en otras ocasiones era la región más pobre y más marginada que había en el siglo I en lo que era esa colonia que se llamaba Israel. Entonces Jesús llega a las personas más ignorantes, las que vivían en mayor pobreza, que tenían tan poca educación que ni siquiera podían hablar bien el idioma. Y por eso es que así reconocen a Pedro cuando él está negando que él no andaba con Jesús, porque le dice, pero mira, si hasta tu forma de hablar te descubre que eres Galileo. Porque tenían tan poca educación que hablaban mal y cualquiera sabía que eran galileos. Y lo mismo sucede en el libro de los Hechos, cuando dice que los oyen predicar y por la forma de hablar dice que sabían que eran galileos y se sorprenden. ¿De dónde tienen ellos este conocimiento? Porque los galileos eran ignorantes por excelencia. De Jesús llega a ellos. Y cualquiera diría, bueno,
Entonces los pobres, los marginados, recibirían a Jesús con agrado, porque Jesús pudo haber nacido en Jerusalén, Jesús pudo haber nacido en casa del rey Herodes, pero los escoge a ellos. Era, hermanos, como para darle una tremenda bienvenida y decirles, o decirle al Señor: bienvenido, tú sí que eres el verdadero Dios, que no busca a los grandes y poderosos, sino que buscas a aquellos que viven en opresión y en pobreza. Bienvenido, Salvador. Eso esperaría uno. Pero ¿qué sucede? En el Evangelio de Lucas usted puede ver, en el capítulo 3, que Lucas coloca como inicio del ministerio de Jesús lo que algunos han llamado la proclama de Nazaret, porque es en Nazaret donde Jesús se había criado, donde Jesús lee aquel pasaje del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanidad para los quebrantados de corazón, libertad para los oprimidos. Y luego, cuando él termina de leer y se sienta, dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Pero allí, hermanos, en esa sinagoga es donde se da el primer intento de matar al Señor. Y es la gente de Nazaret, son los pobres de Nazaret quienes dicen que toman al Señor y lo llevan al borde del precipicio, porque Nazaret estaba sentada en una montaña. Lo llevan al borde y lo que querían era arrojarlo. Y fue solamente porque aún no era el tiempo del Señor que él se escabulló y se fue. Pero ¿quiénes lo querían matar? Fíjese, ahí faltaban años para que escribas y fariseos tuvieran la idea que había que darle muerte al Señor. Pero ¿quiénes son los que al inicio, según Lucas, al inicio del ministerio de Jesús, quiénes son los que lo quieren matar? Los pobres, la misma gente por la cual él había venido. Te lo están rechazando totalmente. Claro, el Señor no pierde la esperanza, sino que continúa con ellos. Luego la situación se va a revertir, porque las multitudes que llegan acompañando al Señor a Jerusalén es la gente de Galilea. La gente de Jerusalén ni sabía quién era él. Y por eso, cuando lo ven entrar y los galileos venían diciendo: Hosana al hijo de David, la gente decía: ¿y ese quién es? Y algunos que estaban un poquito más informados le decían: es Jesús de Galilea, de Nazaret, es el profeta. Pero pocos sabían eso. Es lo mismo entonces lo que le está sucediendo ahora a Moisés. ¿Y qué significa esto? Significa, hermanos, que usted tiene que saber que aquellas personas a las cuales usted quiere ayudar no siempre lo van a recibir bien. Y usted dirá: pero si eso es ilógico, si yo lo que quiero es ayudarlos. Sí, pero no lo entienden, no lo comprenden. Ahora, el punto es este: ¿qué hace uno cuando se da ese rechazo? Porque aquí Moisés está siendo rechazado y le dice todavía una cosa más ofensiva el hombre. Le dice: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Le dice: ¿qué? Si no te hago caso, entonces me vas a matar también. O sea, eso ya sonaba como un desafío. Y Moisés, hermano, ni idea, muy lejos él de pensar en matar a un israelita. Si es precisamente lo que él está tratando de corregir, que entre hermanos o compañeros, como lo llaman, se estén agarrando a golpes. Menos lo va a hacer él, y menos matar a uno de su sangre. Entonces, Moisés está siendo rechazado. Ahí, hermano, era suficiente para que Moisés hubiera dicho: bueno, esta gente sí que quiere, entonces yo renuncio a ser llamado hijo de la hija de Faraón, renuncio a los tesoros de los egipcios, renuncio a la vida de palacio, me vengo a vivir con ellos, me vengo aquí a meter al lodo apestoso donde estos están trabajando y haciendo ladrillo.
Y ahora que trato de ayudarlos, expongo mi vida matando a un egipcio con tal de defender a un fulano. Y este fulano, boca abierta, le ha contado ya a medio mundo. Y ahora estos me salen diciendo que ¿quién me ha puesto por príncipe? ¿Quién me ha puesto por juez sobre ellos? Hay que vean estos cómo salen. Yo me voy y me regreso a mi palacio y hay que vean estos. Cualquiera dice eso, pero Moisés no, y Jesús no tampoco. Porque el punto es este, hermano, y esta es la otra palabra que le dije, que le diría. Y es que uno no lucha por aquellos, por las víctimas de la injusticia, porque ellos sean unos ángeles, o porque van a entender todas las cosas, o porque nunca nos van a despreciar. No es por eso. Y tampoco no es porque ellos sean las personas ideales que nunca dan problemas. No es cierto eso. Uno lo hace porque cree en la necesidad de hacer justicia, nada más. Solo por eso. Esto no va a detener a Moisés, como no detuvo a Jesús tampoco. De igual manera, le decía, las personas a las cuales usted quiere ayudar le van a rechazar, le van a criticar. Este es loco, esta es loca. Pero entonces usted no tiene que tener, ¿cómo le diría? Un corazón muy frágil, muy sensible, de manera que eso lo derrumbe y lo desanime. Así que usted no lo hace porque lo reciban, porque le den aunque sea un pedacito de papel donde diga: por este medio reconocemos la renuncia que esta persona ha hecho con tal de ayudarla y la nombramos huésped honorario de nuestra pobreza y opresión. No van a hacer eso. Pero usted no lo hace por eso, sino que lo hace simplemente porque sabe que es lo correcto, sabe que es la voluntad de Dios, y por eso se sigue adelante. Y ellos mismos tendrán que entender. Pero también hay algo que Moisés necesita entender, porque esta es la primera vez que Moisés es rechazado por su pueblo, y como le dije, de una manera insolente, ofensiva. Pero es solo la primera. Se de ahí en adelante, hermanos, bueno, vamos a terminar Éxodo y todavía van a quedar los otros libros donde Moisés seguirá siendo criticado, despreciado. Se van a decir de él cosas feas. Llegarán momentos en los cuales Dios se molestará tanto por lo que dicen contra Moisés, que Dios le dice a Moisés: mira, ahora sí me lo voy a acabar a todos porque esto ya es demasiado. Y Moisés tiene que decir: pero Señor, no lo hagas, porque entonces las naciones dirán: ese Dios los sacó de Egipto, pero como no los pudo llevar a la tierra prometida, decidió matarlos en el desierto. Y Señor, ¿cómo va a quedar tu nombre? Perdónalos. Y el Señor los perdonaba. Pero entonces note que ahí, a ese Moisés que se sobrepone a todos los rechazos, no es el Moisés que está aquí, porque este Moisés aquí no aguanta, aquí él se corre, él no abandona su ideal de justicia y de libertad, pero sí le afecta demasiado el rechazo de su pueblo. Después ya no, él se va a curtir y ya sabe que ese pueblo, como lo dice la Escritura, un pueblo rebelde y contradictor, y que todo el tiempo estaba criticando a Moisés, que si no había pan, que no había, que si había mucho, que había mucho, que no había que comer y pedían codornices, les daba codornices. Nunca se quedaba bien con ellos. Pero Moisés aprende a ir manejando esas cosas, y él sabía que a fuerza de críticas, a fuerza de personas que iban muriendo porque Dios los castigaba, pero seguían caminando hacia la esperanza de una tierra que fluía leche y miel. Iban caminando hasta que llegaron. Eso es lo que Moisés veía.
Él no veía que un día lo felicitaran, que le agradecieran, que le dijeran algo, no lo esperaba. Solo quería que la gente no cesara de caminar. Pero eso, como le digo, será después. Aquí no. Porque dice la continuación del versículo 14. Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Es decir, que aquel hebreo a quien él había ayudado, no ayudó a Moisés callándose la boca, guardando en silencio lo que había pasado, sino que lo divulgó. Versículo 15. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido. O sea, llega, porque fíjese qué rápido corren las cosas, ¿verdad? Llega a oídos del faraón, el rey de Egipto, lo que Moisés había hecho. Y el faraón se molesta mucho, porque dice que trató de matar a Moisés. Pero también hay que entender el enojo del faraón. ¿Qué era en realidad lo que le molestaba tanto a faraón? No era que Moisés hubiera matado a un egipcio, porque por la alta dignidad que Moisés tenía, él podía matar a los egipcios que quisiera, y eso no era ningún problema. El faraón lo hacía. Todos los nobles lo podían hacer, disponían de las vidas de las personas. ¿Qué es lo que le ha molestado a faraón? Lo que le ha molestado es que Moisés mató a un egipcio, pero por estar del lado de los esclavos. Que recuerde que en su paranoia, estos faraones veían a Israel como una amenaza, y por eso se están deshaciendo de ellos, están matando a los niños, arrojándolos al Nilo. ¿Cómo era que ahora Moisés los estaba matando a egipcios por apoyar a hebreos, cuando debería estar matando a hebreos? Eso era como una alta traición. Y por eso es que cuando el faraón se entera y dice, bueno, ya para faraón era raro que Moisés hubiera renunciado a sus honores, a sus riquezas, al palacio, para irse con esa gente esclava. Eso ya era raro, pero que ahora estuviera matando egipcios por defender a esa gente, eso ya lo colocaba a Moisés en la categoría de enemigo. Y con la gran influencia, fíjese, fue más listo el faraón que los israelitas, porque el faraón sabía quién era Moisés, la educación que tenía, que ya hablamos de eso. Entonces, él sabía que Moisés podía desarrollar una influencia muy grande que ponía en peligro la estabilidad de Egipto. El faraón lo entendió, pero los hebreos no. Al contrario, lo rechazan y le dicen, no, si tú ni eres de nosotros, tú te has venido a meter aquí a saber por qué. Quizás ya la conciencia no te dejó tranquilo de estar allá comiendo bien cuando nosotros aquí comemos cucarachas. Pero no lo aceptaban como de ellos. Pero note, Faraón, le hubiese costado a Faraón matar a Moisés. No, si él era considerado Dios, cualquier cosa que él hubiera dicho, aunque Moisés hubiese sido hijo de la hija de Faraón, pero el Faraón decía hay que matarlo, lo mataban y punto. Pero dice el versículo que el Faraón trató de matar a Moisés, lo cual habla que el Faraón no quería asesinar así de una manera abierta a Moisés, sino que él comenzó a pensar en elaborar algún tipo de plan, porque él no quería que se regara la voz que el faraón estaba matando a los miembros de su misma familia, que el faraón estaba matando a sus mismos nobles, a sus mismos miembros de la corte. Él no quería que eso se corriera. Entonces él dijo, bueno, vamos a planear un accidente entonces, para que Moisés muera, pero sin que esté relacionado conmigo. En eso estaba Faraón cuando Moisés se entera. Y dice la segunda parte del versículo 15, Moisés huyó del Faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Allá en Hebreos, en el capítulo 11, que también fue el pasaje que citamos la última ocasión,
Dice que cuando Moisés salió de Egipto, en esta salida, dice que él salió por la fe, sin temer a la ira del faraón, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por eso yo le decía, aunque Moisés ha recibido un golpe moral, sus ideales de justicia no se han perdido. Y por eso dice que salió por la fe. Para Moisés, hermanos, era algo así como una retirada táctica, ¿no? O sea, si me quedo me van a matar, porque el faraón ya está organizando un complot. Entonces, él pensó en retirarse y se va a Madián, pero dice que lo hizo por la fe. Y dice que no tenía miedo al faraón, no temía la cólera del rey, porque él, su visión, lo que visualizaba era que volvería. Y por eso es que en realidad él no se va lejos. Dice que se va a Madián. En realidad, lo que aquí se llama Madián realmente era un pueblo, que eran nómadas. Y como eran nómadas, ellos no tenían un territorio establecido propiamente. En realidad vivían en el desierto y vivían del pastoreo. Entonces, lo que ocurría era que cuando el ganado que tenían se comía la hierba de determinada región, se movían y se iban a otra, mientras la lluvia hacía que aquí volviera a nacer, y allá con los años iban a volver. Era gente que andaba para arriba y para abajo. Pero note la sabiduría de Moisés. Moisés no se va a ninguna de las naciones vecinas, porque él sabe que Faraón lo puede encontrar. Pero si él se va con los madianitas, ellos eran tan pocos y vivían en el desierto, que ahí no lo iban a ubicar, y no lo ubicaron. Se murió el faraón, lo vamos a ver después. Se murió y nunca encontró a Moisés, porque él andaba en el desierto. Madián, o el área donde Moisés va, realmente quedaba bastante cerca de Egipto. Él no se fue lejos. Él va precisamente a lo que sería la península donde está ubicado el monte Sinaí, porque en el siguiente capítulo, que es el 3, ahí se desarrolla la escena de la zarza ardiente. Es en el monte Sinaí, y el Señor le dice: esta es la señal que yo te he hablado, que aquí en este pueblo me van a adorar. Tú vas a ir a Egipto, los vas a traer en libertad, y aquí me van a adorar. Y así fue, porque allí en ese monte de la zarza ardiente es donde Dios le entrega la ley, y Moisés se la entrega al pueblo. Entonces era cerca, porque eso quedaba, hermano, a unos días de camino de Egipto. Pero ahora, como le digo, el ánimo de Moisés, aunque sus ideales de justicia no han cesado, y lo vamos a ver la próxima ocasión, anímicamente él sí está afectado, porque él tendrá que aprender a vivir este tipo de experiencias. Eso nos enseña, hermanos, a cada uno de nosotros que también en la lucha por lo justo, por lo verdadero, por ayudar a las personas, usted también va a recibir golpes bajos, le van a decir cosas, no lo van a aceptar, no lo van a... Sé que, mire, ellos agradecidos deberían haber estado con Moisés, pero era todo lo contrario. Entonces, igual usted no espere mejor trato. Le desanimarán, le despreciarán, le dirán: metido, ¿y quién te llamó? Sí, déjanos, ¿qué vienes a hacer? Vete a ocuparte de tu familia, de tus asuntos. Le van a decir cosas de ese tipo, y usted puede llegar a una familia que usted sabe que está profundamente necesitada, y le dice: aquí le vengo a ayudar, busquen al Señor, Él tiene vida eterna. No queremos al Señor ni la vida eterna, queremos irnos al infierno, y usted váyase también. Así le van a decir. Pero ¿qué va a hacer usted ante eso? Dirán: no, entonces yo mejor me voy a mi casa a ver televisión. Ay, que vean estos cómo salen. No decaiga, sino que siga adelante. Pero yo le digo, cuando lo desprecien una vez, le va a afectar. La segunda vez le va a afectar también. La tercera vez le va a afectar.
pero ya no tanto. Poco a poco, como decimos, se va a ir curtiendo. Y va a llegar un momento en que le van a decir, a saber qué, usted le va a sonreír, Dios les bendiga. Ya no le va a afectar, sino que simplemente seguirá adelante. Y le van a decir cualquier cosa: loco, 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 chiflado. Pero usted serenamente sigue, porque persigue el gran ideal de la verdad y de la justicia de Dios. Y eso debe animarle a marchar siempre en victoria. Así es como ahora Moisés va al desierto. Él ha tenido ya 40 años de educación en el Templo del Sol, que era el mejor centro de enseñanza que había en Egipto. Pero ahora va otros 40 años a la escuela de Dios. Y es en el desierto, donde no había muchas personas, y donde obviamente Moisés comenzó a interiorizar, a pensar en sí mismo. Y es ahí donde el carácter de Moisés comienza a ser modelado, hasta que cuando llega a los 80 años de edad, Moisés continúa con los ideales de justicia, pero su percepción de sí mismo ahora ha cambiado, porque aquí a los 40 él se veía, y ya lo dijimos, él sabía de parte de Dios que él sería quien libertaría a Israel. Pero cuando finalmente Dios lo llama y le dice: ve a libertar a mi pueblo, Moisés comienza a poner excusas y decirle: Señor, me parece que te equivocaste, que no soy yo. Moisés tenía los ideales de justicia, pero que lo haga otro. Y aunque Dios no se lo dice en esas palabras, pero es como que si le hubiera dicho: Moisés, eres tú, es a ti a quien te estoy hablando, porque no son otros, eres tú quien lo debe hacer. Lo que pasa es que tu tiempo no había llegado, te faltaba esta escuela, pero ahora estás listo para ir. Y usted sabe, comienza Moisés a ponerle excusa tras excusa, excusa tras excusa, pero ante cada excusa Dios no le dice: no, Moisés, eso no es cierto. Todo lo que Moisés decía era cierto, pero Dios le está dando una promesa más grande que todas las excusas que Moisés pueda reconocer en sí mismo, que eran debilidades genuinas que él tenía. Porque le dice: Señor, ¿y cómo voy a ir si ni sé cómo te llamas? Y eso no era un invento, era cierto. Él no sabía cómo, ni el nombre de Dios sabía. Entonces ahí es donde Dios le va a revelar su nombre, y le dice: me llamo el Señor. Entonces dile a Israel que el Señor te envía y que el Señor los libertará. Con ese nombre, le dijo, me doy a conocer como el Señor. Un nombre que nosotros lo utilizamos quizás hasta excesivamente, pero Moisés no lo conocía. Así que, hermanos, a pesar que haya situaciones que le desalientan, que le desanimen, no se detenga jamás, siga adelante y Dios estará siempre con usted. Mantenga en alto sus sueños, sus ideales. Son sueños y son ideales que van a chocar con la realidad, pero no permita que ese choque le destruya sus sueños y sus ideales. Consérvelos, porque un día esos sueños y esos ideales terminarán por triunfar, como triunfaron en Moisés. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.